Los barcos masivos aparecieron sobre la Tierra como nubes oscuras bloqueando el sol. El comandante Beltar estaba en el puente de su nave insignia, mirando hacia el planeta azul abajo. Sus ojos de insecto reflejaban las luces de sus paneles de control. Los Borak habían conquistado 23 mundos antes de este. La Tierra sería el número 24. Comiencen el proceso de escaneo, ordenó Beltar a su tripulación. Su voz hacía clics y zumbidos como hablaban todos los Borak. Quiero saber todo sobre estas criaturas antes de tomarlas. Los haces de escaneo barrieron la superficie de la Tierra, ciudades, bosques, océanos y montañas aparecieron en las pantallas de la nave, pero lo que más interesaba eran las criaturas que vivían allí, los humanos. Caminaban sobre dos piernas como los Borak, pero eran más pequeños y de piel suave, no tenían armas naturales, ni caparazones gruesos ni veneno. Parecían débiles. Señor, informó uno de sus oficiales, estos humanos parecen pelearse constantemente. Nuestros escaneos muestran armas por todas partes. Parecen muy violentos. Las mandíbulas de Beltar hicieron un clic que pasó por una sonrisa entre los de su especie. Perfecto, las especies violentas son más fáciles de controlar. Les damos algo más grande que temer que entre ellos, y se convierten en mascotas obedientes. La invasión comenzó al amanecer. Las naves Fortak descendieron sobre las principales ciudades de todo el mundo. Sus armas no estaban destinadas a destruir, sino a capturar. Haces de energía salieron de las naves, creando campos de fuerza que atrapaban bloques enteros de ciudades. Los humanos dentro de estos campos se encontraban incapaces de moverse o hablar. En Seúl, Kim Dae-ho estaba trabajando en una obra de construcción cuando llegaron las naves. Había servido en las fuerzas especiales coreanas durante 8 años antes de convertirse en ingeniero. Cuando el campo de energía azul rodeó su edificio, Dae-ho sintió sus músculos paralizarse. Solo pudo observar cómo alienígenas con aspecto de insecto con trajes plateados atravesaban el campo como si no estuviera allí. Los soldados Borak se movieron eficientemente. Apuntaron extraños dispositivos a los humanos atrapados. Algunos humanos simplemente desaparecieron en destellos de luz. Otros permanecieron congelados en su lugar. Dae-ho se dio cuenta de que estaban eligiendo a quién llevar y a quién dejar atrás. Un soldado Borak se acercó a él. Este alienígena medía 2,1 metros de altura con 4 brazos y piel que parecía metal negro. Escaneó a Dae-ho con su dispositivo, inclinó su cabeza y apuntó el dispositivo hacia él. El mundo desapareció en una luz blanca. Cuando Dae-ho abrió los ojos, estaba tumbado en un suelo de metal frío. El aire olía extraño, como a electrónica quemada y algo dulce que no podía identificar. Se sentó lentamente y miró a su alrededor. Estaba en una gran sala con otros humanos. Algunos estaban despiertos como él. Otros seguían inconscientes. ¿Dónde estamos?, preguntó una mujer cercana. Era joven, quizás de 20 y tantos años, con pelo negro corto y ojos inteligentes. No estoy segura, respondió Dae-ho. Soy Kim Dae-ho. Soy Park So-jin. Estaba en la universidad cuando vinieron. Soy física. Ella miró alrededor de la habitación con la atención cuidadosa de alguien que intenta entender un nuevo problema. Esta tecnología es increíble. La forma en que nos transportaron, los materiales de esta habitación, está mucho más allá de todo lo que tenemos en la Tierra. Más humanos se estaban despertando. Un joven con aspecto de estudiante se sentó e inmediatamente fue a ayudar a una mujer mayor que luchaba por ponerse de pie. Soy Lee Bubin, les dijo. Estudiante de medicina. Alguien está herido. Físicamente, parece que estamos bien, respondió So-jin. Pero no creo que estemos en la Tierra. Ella tenía razón. A través de una gran ventana en la pared, podían ver un cielo extraño. 2 soles colgaban sobre ellos, uno amarillo como el sol de la Tierra, uno más pequeño y rojo. El paisaje de abajo estaba cubierto de torres altas y retorcidas que brillaban como espejos. Bienvenidos a Borak Prime, dijo una voz detrás de ellos. Se giraron para ver a uno de los alienígenas insectoides de pie en una puerta que no había estado allí momentos antes. Habló a través de un dispositivo conectado a su garganta. Las palabras salieron en un inglés perfecto, aunque sin emoción. Soy la supervisora Ketron.
Ustedes son ahora propiedad del Imperio Borak. Trabajarán para nosotros. Nos obedecerán. Si cooperan, serán alimentados y refugiados. Si se resisten, sufrirán. Una mujer cerca de la parte trasera del grupo dio un paso adelante. Llevaba mono de mecánico y tenía manchas de aceite en las manos. Soy Cho Yuna. ¿Qué les da el derecho de secuestrarnos de nuestros hogares? La cabeza de Ketron se inclinó de una manera que sugería confusión. ¿Derecho? Somos más fuertes. Somos más avanzados. Eso nos da todo el derecho. Ustedes son una especie primitiva. Mejoraremos sus vidas dándoles un propósito. ¿Propósito? Dijo otra persona, era Anju, un especialista en comunicaciones que había estado trabajando hasta tarde en una estación de radiodifusión cuando llegaron las naves. Se refieren a la esclavitud. Preferimos el término labor guiada, respondió Ketron. Aprenderán. Su especie siempre lo hace. Los Arati aprendieron. Los Mekin aprendieron. Los Safari aprendieron, algunos más rápido que otros. El alienígena gesticuló y la pared detrás de él se volvió transparente. A través de ella, pudieron ver a otros seres trabajando en lo que parecían fábricas. Algunos eran humanoides, pero claramente no humanos. Otros eran completamente alienígenas en forma. Todos se movían con el mismo ritmo lento y derrotado. Verán, continuó Ketron. Ahora están contentos, tienen comida, refugio y propósito. Con el tiempo, estarán agradecidos por lo que les hemos dado. Dejo estudió al alienígena cuidadosamente. En las fuerzas especiales, había aprendido a leer a los oponentes para encontrar sus debilidades. Pero esta criatura era diferente a cualquier enemigo que hubiera enfrentado antes. No mostraba emoción, ni ira, ni miedo. Declaraba los hechos como si hablara del tiempo. ¿Qué pasó con nuestro planeta?, preguntó Sojin. Su mundo sigue existiendo. Tomamos solo lo que necesitábamos. Aproximadamente el 1% de su población. El resto continuará con sus vidas primitivas hasta que requiramos más de ellos. La forma casual en que hablaba de tratar a los humanos como ganado hizo que las manos de Bubin se cerraran en puños. Pero fue lo suficientemente inteligente como para no atacar. Aún no miró a los otros humanos y vio la misma ira contenida en sus ojos. Una buena ira podría ser útil si se dirigía correctamente. Serán procesados mañana, anunció Ketron. Esta noche descansarán. Se les proporcionará comida y agua. Les sugiero que aprovechen este tiempo para aceptar su nueva realidad. El alienígena se fue por la misma puerta por la que había entrado. La pared se volvió sólida de nuevo. Procesamiento, murmuró Yuna. Eso no suena bien. Necesitamos permanecer juntos, dijo Bubin en voz baja. Intentarán separarnos, desmoralizarnos individualmente, pero si trabajamos como grupo podríamos tener una oportunidad. Terminó. Miró a cada uno de ellos. La brillante física, el estudiante de medicina con liderazgo natural, la mecánica práctica, el experto en comunicaciones y el mismo entrenado en guerra y tácticas. Sojin examinaba las paredes, pasando sus manos por la superficie lisa. Este material es fascinante. Parece cambiar sus propiedades según algún tipo de señal. Si pudiera entender cómo funciona. ¿Puedes sacarnos?, preguntó Hugh. Quizás, pero no de inmediato. Necesito tiempo para estudiar su tecnología. Miró a los demás. Todos necesitamos tiempo, creen que somos primitivos, pero eso podría ser una ventaja. No esperarán que entendamos sus sistemas. A medida que caía la noche sobre el mundo alienígena, los humanos se agruparon y comenzaron a planificar. No tenían idea de que sus captores habían cometido un terrible error. Los Borak habían conquistado muchos mundos, pero nunca se habían enfrentado a una especie como la humanidad. Estaban a punto de aprender porque algunas presas nunca deberían ser enjauladas. Habían pasado 3 semanas desde que los humanos llegaron a Borak Prime. El procesamiento había sido peor de lo que cualquiera de ellos esperaba. Los alienígenas los habían separado en diferentes grupos de trabajo y bloques de vivienda. Utilizaron técnicas psicológicas diseñadas para romper la voluntad de sus cautivos. Pero los Borak nunca habían tratado con humanos antes. Dejo se encontró asignado a un equipo de mantenimiento en los niveles inferiores de la ciudad.
El trabajo era duro y los supervisores alienígenas eran crueles, pero él usó cada momento para aprender. Memorizó el diseño de los túneles, estudió los sistemas de seguridad y observó cómo se comportaban los alienígenas. Los Borak operaban con pura lógica, seguían patrones y procedimientos sin desviación. Si una puerta debía estar cerrada a una cierta hora, siempre estaba cerrada exactamente a esa hora. Si un guardia debía patrullar una ruta, caminaban el mismo camino todos los días. Esta previsibilidad se suponía que era su fuerza. Hizo que su sociedad fuera eficiente y su ejército poderoso. Pero Dejo lo vio como una debilidad. Los humanos eran impredecibles, se adaptaron. Improvisaron durante su hora de almuerzo, que duraba exactamente 30 minutos todos los días. Dejo practicaba lo que parecían simples ejercicios. Se estiraba, hacía flexiones y corría en el mismo lugar. Su supervisor Borak Gestar lo observaba con confusión. ¿Por qué realizas estos movimientos innecesarios?, preguntó Gestar un día. Mi cuerpo necesita ejercicio para mantenerse sano, respondió Dejo. Si me mantengo sano, puedo trabajar mejor para ti. Esta lógica satisfizo al alienígena. Lo que Gestar no entendió fue que Dejo en realidad estaba practicando movimientos de combate, cada estiramiento era una posición defensiva, cada flexión desarrollaba fuerza para luchar. Cada carrera preparaba su cuerpo para la huida. Otros humanos de su grupo de trabajo empezaron a copiar sus ejercicios. Pronto 20 humanos estaban entrenando sin saberlo para la batalla todos los días durante la hora de almuerzo. Mientras tanto, en el sector de investigación, Sojin estaba teniendo sus propias revelaciones. Los Borak la habían asignado para ayudar a mantener sus sistemas informáticos. Pensaron que su formación científica la hacía útil para trabajos técnicos sencillos. Tenían razón, pero no de la manera que esperaban. Sojin descubrió que la tecnología Borak era increíblemente avanzada, pero también increíblemente especializada. Sus computadoras cuánticas podían procesar grandes cantidades de información, pero solo de maneras muy específicas. Los sistemas estaban diseñados para pensar como mentes Borak, lógicas, ordenadas y predecibles. Fascinante, se susurró a sí misma mientras trabajaba una noche. La computadora que supuestamente estaba limpiando le estaba enseñando cómo funcionaba. Empezó a entender el lenguaje de programación, las estructuras de datos, y lo más importante, las suposiciones incorporadas en cada sistema. Los Borak nunca habían encontrado un comportamiento verdaderamente aleatorio. Sus computadoras no podían procesar entradas caóticas. Cuando Sojin introdujo accidentalmente algunos comandos erróneos, el sistema se congeló por completo. A su supervisor le tomó 3 horas reiniciarlo. Ten más cuidado, le advirtió el supervisor. Estos sistemas no están diseñados para errores. Sojin asintió disculpándose, pero por dentro estaba emocionada. Había encontrado una debilidad crítica en el centro médico. Bubin estaba aprendiendo lecciones diferentes. Los Borak lo habían puesto a trabajar cuidando a cautivos enfermos y heridos de todas las especies que habían conquistado. Lo que no se dieron cuenta es que esto le daba acceso a toda la ciudad alienígena. Como asistente médico, Bubin podía moverse entre diferentes sectores. Necesitaba transportar pacientes, entregar suministros y coordinarse con otro personal médico. Los Borak lo vieron como trabajo necesario. Bubin lo vio como una oportunidad para construir una red de comunicación. Empezó a llevar más que suministros médicos. En sus rondas, escondidos en vendas y contenedores de medicamentos, había pequeños mensajes escritos en trozos de material. Los mensajes eran simples: mantente fuerte, tenemos un plan. Pásalo. La red creció lentamente. Los humanos en el sector de mantenimiento recibieron mensajes de los humanos en las fábricas. Los trabajadores en las plantas de procesamiento de alimentos recibieron noticias de los laboratorios de investigación. Por primera vez desde su captura, los humanos comenzaron a sentirse conectados de nuevo. Yuna estaba trabajando en el área de mantenimiento de vehículos, y estaba aprendiendo cosas que la asombraban. La tecnología Vortak era increíblemente sofisticada, pero también rígida. Cada herramienta tenía un propósito específico. Cada vehículo seguía protocolos de programación exactos. La tecnología humana era diferente. Los humanos habían aprendido a improvisar, a hacer que las herramientas sirvieran para múltiples propósitos,
a arreglar cosas con cualquier material disponible. Yuna comenzó a ver cómo podía convertir esta diferencia en una ventaja. Empezó a hacer pequeñas modificaciones a los vehículos en los que trabajaba. Un sistema de comunicación aquí, un compartimento de almacenamiento oculto ala. Nada obvio, nada que los Borak notaran inmediatamente, pero lentamente se estaba preparando para algo más grande. El descubrimiento llegó cuando descubrió cómo funcionaba el sistema de transporte Borak. Los vehículos utilizaban inteligencia artificial para navegar por la ciudad, pero la IA estaba diseñada para evitar cualquier cosa impredecible. Si encontraba algo que no podía entender, simplemente se detenía y esperaba instrucciones. Interesante, murmuró Yuna mientras estudiaba los sistemas de control. Empezó a formular un plan. Hugh tenía quizás el trabajo más importante de todos, aunque los Borak no se dieran cuenta. Lo habían asignado para ayudar a mantener sus redes de comunicación. Su trabajo era limpiar y organizar las transmisiones de datos. Lo que los alienígenas no entendían es que esto le daba a Hugh acceso a todo. Podía leer sus comunicaciones internas, aprender sobre su sociedad y entender sus planes para los cautivos humanos. Lo que aprendió lo aterrorizó. Los Borak no planeaban mantener a los humanos como simples trabajadores para siempre. En 6 meses, tenían la intención de comenzar una nueva fase de su experimento. Cosecharían cerebros humanos y los integrarían en sus sistemas informáticos. Los alienígenas habían descubierto que la imprevisibilidad humana, cuando se controlaba adecuadamente, podría mejorar su tecnología. Planeaban usar patrones neuronales humanos para hacer sus computadoras más adaptables y creativas, pero tenían la intención de extirpar los cerebros de humanos vivos para hacerlo. Hugh tenía que advertir a los demás, pero la comunicación directa era demasiado peligrosa. En cambio, comenzó a usar la red de mensajes que Bubin había establecido. La información se extendió lentamente entre la población humana. Tenían 6 meses para escapar o se convertirían en componentes literales en máquinas alienígenas. El conocimiento lo cambió todo. Lo que había sido una vaga esperanza de libertad eventual se convirtió en una necesidad urgente de acción inmediata. Los humanos comenzaron a correr mayores riesgos para traspasar los límites de lo que sus captores permitían. Los Borak notaron el cambio de comportamiento pero lo malinterpretaron. Pensaron que los humanos estaban finalmente aceptando su situación y trabajando más duro. La supervisora Ketron informó al comandante Beltar que la integración humana estaba avanzando según lo previsto. Excelente, respondió Beltar. Quizás podamos comenzar el proceso de recolección de cerebros antes. Cuanto antes mejoremos nuestros sistemas con la creatividad humana, mejor. Ninguno de ellos se dio cuenta de que los humanos no se estaban integrando en absoluto, se estaban preparando para la guerra. El punto de quiebre llegó durante lo que los Borak llamaron una sesión de motivación. Obligaron a humanos de diferentes sectores a luchar entre sí en una arena con la promesa de que los ganadores recibirían mejor comida y condiciones de vida. Los alienígenas esperaban ver humanos desesperados atacándose entre sí por la supervivencia. En cambio, presenciaron algo que nunca habían visto antes. Los humanos entraron en la arena e inmediatamente comenzaron a coordinarse. En lugar de luchar, usaron la oportunidad para compartir información, coordinar planes y fortalecer su red. Cuando los Borak exigieron combate, los humanos se negaron. Luchen o todos serán castigados, anunció Ketron. Dejó dio un paso adelante como portavoz del grupo. No lucharemos entre nosotros para su entretenimiento. Entonces enfrentarán las consecuencias de la desobediencia. El castigo fue severo. A los humanos se les negó la comida durante 2 días y se les obligó a trabajar más horas. Pero habían logrado algo más valioso que comidas o descanso. Se habían mostrado unos a otros que podían permanecer juntos contra sus opresores. Más importante aún, habían demostrado a los Borak que el comportamiento humano no podía predecirse ni controlarse mediante métodos estándar. Esto era exactamente lo que los humanos querían. Cuanto más impredecibles parecieran, más los Borak los subestimarían. Y la subestimación, como sabe cualquier buen soldado, es el primer paso hacia la derrota. 2 meses después del incidente de la arena, la red de resistencia humana había crecido más allá de lo que los Borak podían imaginar. Lo que parecían rutinas de trabajo normales e interacciones sociales era en realidad un sofisticado sistema de comunicación y entrenamiento.
Dejo se había convertido en el líder militar no oficial de los humanos. Sus sesiones diarias de ejercicio ahora incluían a 43 personas en 7 sectores de trabajo diferentes. Cada humano aprendió técnicas básicas de combate disfrazadas de rutinas de estiramiento y ejercicio, practicaban técnicas de desarme fingiendo ayudarse unos a otros con equipo pesado. Memorizaban formaciones de batalla organizando a las cuadrillas de trabajo en patrones específicos. Los supervisores Borak veían trabajadores eficientes. Los humanos estaban construyendo un ejército. Recuerden, les dijo Dejo a su grupo durante lo que parecía ser una revisión rutinaria del equipo. El punto débil de sus exoesqueletos es la articulación entre el tórax y el abdomen. Un golpe fuerte hacia arriba allí inhabilitará sus sistemas de movimiento. ¿Qué pasa con sus armas?, preguntó Mino, un exoficial de policía que había demostrado ser uno de los mejores estudiantes de Dejo. Yuna está trabajando en eso, respondió Dejo en voz baja. Ella cree que ha encontrado una manera de usar su propia tecnología en su contra. En el área de mantenimiento de vehículos, Yuna había logrado un avance, había estado estudiando armas y vehículos Borak durante semanas, y había descubierto algo que los alienígenas nunca habían considerado. Su tecnología estaba diseñada para reconocer y responder a las firmas biológicas Borak. No dispararía a un Borak, no dañaría instalaciones Borak y no funcionaría si un Borak estaba en peligro. Estas características de seguridad estaban destinadas a prevenir accidentes, pero Yuna había descubierto cómo engañarlas. El sistema de reconocimiento utiliza patrones electromagnéticos, le explicó a Ijin, otro mecánico que se había unido a la resistencia. Pero no es muy sofisticado. Puedo crear un dispositivo simple que imite una firma Vortak. Úsalo y sus armas pensarán que eres uno de ellos. Yuna había construido 12 de estos dispositivos utilizando piezas de repuesto del vehículo que se suponía que estaba reparando. Eran pequeños, no más grandes que un reloj de pulsera y podían esconderse fácilmente debajo de la ropa. Esto es increíble, susurró Ijin. Pero ¿cómo los probamos sin que nos atrapen? Con mucho cuidado, respondió Yuna. Y solo cuando estemos listos para usarlos de verdad. Mientras tanto, Sojin había hecho sus propios descubrimientos en los sistemas informáticos. Había estado fingiendo cometer errores durante semanas, estudiando cuidadosamente cómo la tecnología Borak respondía a entradas inesperadas. Ahora entendía exactamente cómo romper sus sistemas. Es como si nunca hubieran visto números aleatorios antes, le explicó a Donggu, un programador que trabajaba en la misma instalación. Sus computadoras asumen que todas leyes entradas seguirán patrones lógicos. Si les alimentas datos verdaderamente aleatorios, no saben qué hacer. Datos aleatorios, repitió Donggu pensativamente. ¿Te refieres a algo como el comportamiento humano? Exactamente. Pensamos de maneras que sus sistemas no pueden predecir. Si logro entrar en su red principal, puedo subir algo que hará que sus computadoras piensen como humanos en lugar de Borak. El caos debería extenderse por todo su sistema. Sojin había estado trabajando en lo que ella llamaba un virus del caos durante semanas. No era destructivo en el sentido tradicional. En cambio, hacía que las computadoras se comportaran aleatoriamente, tomaran decisiones ilógicas e ignoraran su programación normal. Para una especie que dependía del orden y la previsibilidad perfectos, sería devastador. La red médica que Bubin había establecido se había convertido en la columna vertebral de la comunicación humana en la ciudad alienígena, ahora llevaba más que solo mensajes de esperanza. Llevaba planes de inteligencia y coordinación para la próxima revuelta. La recolección de cerebros está programada para comenzar en 4 meses, les dijo Bubin a una reunión de personal médico humano. Se estaban reuniendo en un armario de suministros durante el cambio de turno, el único momento en que podían hablar libremente. Pero Hugh ha aprendido algo más. Planean comenzar con los humanos que consideran más valiosos. ¿Valiosos cómo?, preguntó Nari, una enfermera que había sido capturada de un hospital en Busoussan. Científicos, ingenieros, personal militar, cualquiera con conocimientos especializados. La expresión de Bubin era sombría. Quieren recolectar esos cerebros primero porque creen que serán los más útiles para sus computadoras. Las implicaciones eran claras.
Los humanos que eran más capaces de liderar una resistencia serían los primeros en morir. Se estaban quedando sin tiempo. Necesitamos acelerar nuestros planes, continuó Bubin. Y necesitamos estar listos para actuar todos a la vez. Si nos movemos demasiado lento, nos eliminarán uno por uno. El mensaje se extendió por la red en cuestión de horas. Cada humano en cada sector recibió la misma información. La revuelta comenzaría en 2 semanas. Hugh se había convertido en los ojos y oídos de la resistencia. Su acceso a las comunicaciones Vortak le dio un conocimiento detallado de sus procedimientos de seguridad, su fuerza militar y sus debilidades. Tienen 17.000 soldados en este planeta, informó durante una reunión secreta con los otros líderes. Pero la mayoría de ellos están en los territorios exteriores. Solo unos 3.000 están en la ciudad principal donde estamos. ¿3.000 contra cuántos humanos?, preguntó Dejo. Aproximadamente 8.000 humanos en todos los sectores. Pero recuerden, la mayoría de nuestra gente no tiene entrenamiento de combate. No necesitan entrenamiento de combate para lo que estamos planeando, interrumpió Sojin. Solo necesitan seguir instrucciones y crear caos. El plan era ambicioso y peligroso, dependía de golpear a los Vortak simultáneamente en múltiples frentes, usando su propia tecnología y patrones de pensamiento rígidos en su contra. La fase 1 sería el ciberataque de Sojin. Ella subiría su virus del caos a la red principal de computadoras. Durante el turno de noche, cuando menos supervisores estuvieran presentes, el virus se propagaría a través de sus sistemas, causando fallas en el transporte, averías en las comunicaciones y mal funcionamiento de la seguridad. La fase 2 sería el asalto vehicular de Yuna. Usando sus dispositivos de reconocimiento modificados, equipos de humanos robarían vehículos y armas Vorak. Los sistemas de seguridad pensarían que eran soldados Vorak, permitiéndoles moverse libremente por la ciudad. La fase 3 sería los ataques coordinados de Dejo a instalaciones clave. Mientras los alienígenas lidiaban con el caos de las 2 primeras fases, equipos humanos capturarían almacenes de armas, centros de comunicación y centros de transporte. La fase 4 sería el plan de evacuación de Bubin. Utilizando vehículos capturados y el conocimiento que Hugh había reunido sobre las naves Vorak, intentarían escapar del planeta por completo. Era un plan que dependía de una sincronización perfecta, una coordinación cuidadosa y mucha suerte. Pero también era algo que los Vorak nunca esperarían de una especie primitiva. La última pieza de preparación fue la más peligrosa. Necesitaban probar su equipo y verificar su inteligencia sin alertar a sus captores. Esto requería correr riesgos que podrían exponer toda la operación. Sojin realizó su primera prueba del virus del caos en un pequeño sistema informático aislado. Los resultados fueron mejores de lo que había esperado. El sistema comenzó a tomar decisiones aleatorias en cuestión de minutos, y los errores se extendieron en cascada por su programación hasta que se apagó por completo. Funciona, se susurró a sí misma. Ahora solo necesito meterlo en su red principal. Yuna probó sus dispositivos de reconocimiento durante una rutina de mantenimiento. Hizo que un miembro del equipo usara uno de los dispositivos mientras se acercaba a un punto de control de seguridad. Los escáneres Vorak lo identificaron como amigo y le permitieron pasar. Perfecto, dijo Yuna más tarde. Sus propios sistemas de seguridad nos ayudarán a atacarlos. La prueba más peligrosa llegó cuando Dejo decidió probar la respuesta del alienígena a un comportamiento humano inesperado. Durante un turno de trabajo, deliberadamente causó una pequeña perturbación al dejar caer accidentalmente una pieza pesada de equipo. La respuesta Vorak fue exactamente lo que había predicho. Siguieron sus procedimientos de emergencia con precisión, evacuando a los trabajadores de manera ordenada y enviando un número específico de guardias para asegurar el área. Todo el proceso tomó exactamente 23 minutos y siguió el mismo patrón descrito en sus manuales de seguridad. No pueden adaptarse, se dio cuenta Dejo. Incluso cuando sucede algo inesperado, simplemente siguen sus reglas. Si podemos crear suficientes situaciones inesperadas a la vez, no sabrán cómo responder. A medida que se acercaba el día de la revuelta, los humanos hicieron sus preparativos finales. Las armas se ocultaron en las áreas de mantenimiento, el personal clave se posicionó cerca de los sistemas críticos.
Se pasaron mensajes a través de la red por última vez para asegurarse de que todos entendieran su papel. Los Borak notaron que sus trabajadores humanos parecían más enérgicos últimamente, pero interpretaron esto como una señal de que el proceso de condicionamiento estaba funcionando. Los humanos parecían estar asumiendo sus roles como esclavos productivos. El comandante Beltar estaba tan complacido con el progreso que adelantó el cronograma para la recolección de cerebros. Comiencen el proceso de selección mañana, ordenó al supervisor Ketron. Comiencen con los ejemplares más valiosos. Quiero que sus patrones neuronales se integren en nuestros sistemas dentro de la semana. Ninguno de ellos se dio cuenta de que sus ejemplares no eran los cautivos asustados que habían traído de la Tierra. Los humanos habían pasado meses aprendiendo, planificando y preparándose, habían vuelto las propias ventajas de los alienígenas contra ellos. Mañana, los Borak descubrirían qué sucede cuando intentas encarcelar a una especie que se niega a ser domesticada. La revuelta comenzó exactamente a las 3:47 hora local durante el tercer turno, cuando la supervisión Borak estaba en su punto más bajo. Sojin había estado esperando este momento durante semanas. Sus manos se movieron rápidamente por la interfaz del ordenador alienígena mientras subía su virus del caos a la red principal. Vamos, susurró mientras la barra de carga se llenaba lentamente a su alrededor. La instalación informática zumbaba con los tranquilos sonidos de las operaciones nocturnas. Dos supervisores Borak estaban sentados en estaciones de monitoreo a 50 metros de distancia, completamente ignorantes de que todo su mundo estaba a punto de cambiar. La carga se completó, durante 30 segundos, no pasó nada, luego comenzaron a aparecer los primeros signos de caos. Los sistemas de control de tráfico de toda la ciudad comenzaron a dar instrucciones contradictorias. Los ascensores se detuvieron entre pisos. Las puertas de seguridad se abrían y cerraban aleatoriamente. Las redes de comunicación comenzaron a enrutar mensajes a destinos equivocados. ¿Qué está pasando con nuestros sistemas?, exigió el supervisor Morat mientras los mensajes de error inundaban su pantalla. Mal funcionamiento desconocido, respondió su colega. Estoy intentando diagnosticar el problema, pero no era posible ningún diagnóstico. El virus de Sojin no destruyó los sistemas. Los hizo pensar como humanos, aleatorios, emocionales, impredecibles. Cada decisión que tomaban las computadoras estaba influenciada por algoritmos de caos que los Borak no podían entender ni arreglar. Al otro lado de la ciudad, Yuna lideraba a su equipo hacia el depósito de vehículos. Cada miembro del equipo llevaba uno de sus dispositivos de reconocimiento escondidos debajo de su ropa de trabajo para cualquier escáner Vortak. Parecían ser personal autorizado. Recuerden, les dijo Yuna a su equipo mientras se acercaban al primer puesto de control. Actúen con confianza, muévanse como si pertenecieran aquí. Sus sistemas confirmarán que se supone que estamos aquí, así que los guardias no nos cuestionarán. El escáner del puesto de control emitió un pitido verde cuando cada humano pasó. El guardia Borak apenas levantó la vista de su estación. ¿Por qué lo haría? Las computadoras habían confirmado que eran personal Borak autorizado dentro del depósito. El equipo de Yuna se dividió para reclamar diferentes vehículos. El plan exigía que aseguraran 12 naves de transporte y 6 plataformas de armas. Cada vehículo llevaría a un equipo de humanos a sus objetivos asignados por toda la ciudad. Inicio del vehículo completo, gritó Min-jun, quien había aprendido a pilotar naves Borak durante sus semanas en el taller. Todos los sistemas en verde. Igual aquí, respondió Tjo desde otro vehículo. Estos dispositivos de reconocimiento son increíbles. La computadora cree que soy el comandante Seltaco. Yuna sonrió sombríamente mientras encendía su propia nave. La ironía era perfecta. Los sistemas de seguridad Borak, diseñados para proteger a su propia gente, ahora estaban ayudando a los humanos a robar sus vehículos. Al mismo tiempo, Dejo estaba implementando la fase 3 del plan. Sus equipos de combate habían sido posicionados cerca de las instalaciones de almacenamiento de armas por toda la ciudad. Ahora, con los sistemas informáticos en caos y los equipos de Yuna brindando apoyo móvil, era hora de llevar la lucha directamente a sus captores. Recuerden su entrenamiento, les dijo Dejo a su equipo de asalto mientras se acercaban a la instalación de almacenamiento 7. Golpes rápidos y coordinados, usen su previsibilidad contra ellos.
Responderán exactamente como sus procedimientos les indican que respondan. El sistema de seguridad de la instalación ya estaba fallando gracias al virus de Sojin. Las puertas que deberían haber estado cerradas estaban abiertas. Las alarmas que deberían haber sonado permanecían en silencio. El caos se extendía más rápido de lo que los Vortak podían contener. El equipo de Dejo encontró a sus primeros guardias Vortak en la entrada principal. Los alienígenas reaccionaron exactamente como se esperaba, siguiendo su protocolo defensivo estándar. Se cubrieron detrás de las posiciones designadas y pidieron refuerzos utilizando procedimientos de comunicación establecidos. Pero su sistema de comunicación ahora estaba infectado con el caos. Sus llamadas de ayuda fueron dirigidas a lugares aleatorios. Sus posiciones defensivas marcadas en sus sistemas informáticos se mostraban incorrectamente en sus pantallas tácticas. Patrón de ataque 7, gritó Dejo a su equipo. Los humanos se movieron en una formación que habían practicado docenas de veces durante sus sesiones de ejercicio. Pero estaño era una formación de ningún manual militar Vorak. Eran puras tácticas humanas, flexibles, adaptativas e imposibles de predecir. Los guardias Vorak se encontraron frente a un enemigo que no seguía las reglas de combate que entendían. Los humanos usaron armas improvisadas, tomaron rutas inesperadas y coordinaron sus ataques de maneras que no tenían sentido lógico. En cuestión de minutos, la instalación estaba bajo control humano. Escenas similares se desarrollaban por toda la ciudad. En el centro de comunicaciones 3, el equipo de Hugh había tomado el control del centro de transmisión principal. En la estación de energía 12, los humanos estaban aprendiendo a operar sistemas de energía alienígenas. En el centro de transporte 5, vehículos Vorak capturados estaban siendo cargados con equipos de asalto humanos. Pero el desarrollo más importante estaba ocurriendo en el centro de mando, donde el comandante Beltar intentaba entender lo que le estaba sucediendo a su mundo perfectamente ordenado. Informe de estado, exigió mientras su personal se apresuraba a responder a la cascada de fallas del sistema. Señor, estamos experimentando fallas masivas en las computadoras, informó el supervisor técnico Hector. Nuestras redes están tomando decisiones aleatorias. Los sistemas de tráfico están en caos. Los protocolos de seguridad se están activando incorrectamente. ¿Cuál es la causa? Desconocido. Señor, los fallos parecen propagarse por nuestras redes cuánticas, pero el patrón no tiene sentido lógico. En la pantalla táctica, aparecían indicadores de advertencia rojos por toda la ciudad. Instalación tras instalación informaba estado desconocido o comunicación perdida. Pero el patrón de fallos parecía completamente aleatorio. Señor, gritó otro oficial. Estamos recibiendo informes de un levantamiento humano en los sectores 7, 12 y 19. Imposible, respondió Beltar. Los humanos son incapaces de una acción militar coordinada. Son demasiado emocionales e impredecibles. Incluso mientras pronunciaba esas palabras, más informes llegaban. Los humanos de alguna manera habían obtenido acceso a vehículos Vorak. Estaban usando armas Vorak contra instalaciones Vorak. Se movían por la ciudad como si conocieran todas las rutas secretas y debilidades de seguridad. ¿Cómo están haciendo esto?, exigió Beltar. La respuesta vino de una fuente inesperada. El supervisor Ketron, quien había estado supervisando las operaciones humanas, irrumpió en el centro de mando con un informe inquietante. Señor, creo que los humanos han estado planeando esto durante meses. Los cambios de comportamiento que interpretamos como cumplimiento fueron en realidad preparación para la revuelta. Explique. Sus rutinas de ejercicio eran entrenamiento de combate, su eficiencia en el trabajo era en realidad reconocimiento. Su mejorada cooperación era la construcción de una red de resistencia. La voz de Ketron tenía una nota de algo que los Vorak rara vez experimentaban. Miedo. Señor, hemos sido completamente engañados. Por primera vez en su carrera, el comandante Beltar sintió incertidumbre. Su especie había conquistado 23 mundos utilizando tecnología superior y tácticas militares lógicas. Pero los humanos no respondían lógicamente. No seguían ningún patrón que él pudiera entender. Desplieguen todas las fuerzas disponibles, ordenó. Aplasten este levantamiento inmediatamente. Pero incluso esta orden creó problemas. El ejército Vorak dependía de la logística coordinada por computadora.
Con el virus del caos propagándose por sus redes, las unidades militares recibieron órdenes contradictorias, fueron enviadas a lugares equivocados y sus sistemas de armas se comportaban de forma impredecible. Mientras tanto, Bubin coordinaba los aspectos médicos y de evacuación de la operación. Su red había evolucionado hasta convertirse en una sofisticada estructura de mando que rastreaba a cada humano en la ciudad. El equipo 7 hectáreas aseguró la instalación médica, informó a través del sistema de comunicación capturado. Todos los pacientes humanos han sido evacuados a zonas seguras. El equipo 12 informa captura exitosa del centro de transporte Alfa, dijo otra voz. Tenemos acceso a sistemas de transbordadores orbitales. El equipo 3 necesita apoyo en el depósito de arma 6. Fuerte resistencia Borak. Bubin procesó la información rápidamente y envió a los equipos móviles de Yunapar a brindar asistencia. La red humana funcionaba mejor que la estructura de mando Borak. A pesar de no tener tecnología avanzada, el punto de inflexión llegó cuando Sojin logró penetrar la red de mando militar Borak. Su virus del caos infectó su sistema de coordinación central, haciendo que las unidades militares recibieran órdenes aleatorias y atacaran a fuerzas amigas. Señor, informó el supervisor técnico Hectar con creciente pánico. Nuestras computadoras militares ahora están atacando nuestras propias posiciones. El batallón 7 hectáreas recibido órdenes de disparar al batallón 3. El escuadrón aéreo Alfa está siendo dirigido a bombardear nuestro propio centro de mando. El comandante Beltar miró la pantalla táctica con incredulidad. Su ejército perfectamente organizado se estaba desmoronando, las unidades estaban dispersas por la ciudad sin coordinación. Las comunicaciones eran poco fiables. Incluso sus armas se estaban volviendo contra ellos. A pesar de todo, los ataques humanos continuaban con una precisión devastadora. Señor, informó otro oficial. Los humanos han capturado la plataforma de defensa orbital 2. Están usando nuestras propias armas para atacar nuestras naves. ¿Cómo es posible?, exigió Beltar. Son una especie primitiva. Pero incluso mientras hablaba, podía ver la respuesta en su pantalla táctica. Los humanos no estaban luchando como una especie primitiva. Estaban luchando como algo mucho más peligroso. Una especie que aprendía de sus enemigos, se adaptaba a cualquier situación y convertía cada desventaja en un arma. Mientras la batalla se libraba durante toda la noche, una cosa quedó clara. Los Borak no habían capturado humanos. Habían despertado algo que debería haber quedado en paz. Los cazadores se habían convertido en los cazados. El amanecer rompió sobre Borak Prime para revelar un mundo transformado. Lo que había sido una metrópolis alienígena perfectamente ordenada 12 horas antes era ahora un campo de batalla caótico donde lo imposible se había hecho realidad. Los humanos, utilizando tecnología Borak capturada, controlaban casi el 60% de la ciudad principal. El comandante Beltar estaba en su centro de mando viendo cómo su imperio se desmoronaba en tiempo real. La pantalla táctica mostraba una pesadilla de indicadores rojos. Las fuerzas humanas habían capturado el principal puerto espacial, 3 plataformas de defensa orbitales y la red eléctrica central. Sus propias unidades militares estaban dispersas e ineficaces, muchas de ellas disparándose entre sí debido al virus del caos que infectaba sus sistemas de mando. Señor, informó el supervisor técnico Hectar con un pánico apenas controlado. El virus ha llegado a nuestra flota orbital. 7 naves han perdido el control de navegación. 3 más informan que sus sistemas de armas están apuntando a naves amigas. ¿Y los humanos?, preguntó, aunque temía la respuesta. Parece que han tomado el control del escuadrón de transporte Delta. Señor, están usando nuestras propias naves para evacuar a su gente del planeta. A través del muro de observación del centro de mando, se podía ver humo ascendiendo desde una docena de lugares de la ciudad. Pero lo que más le perturbaba era el patrón de destrucción. No era un caos aleatorio, era un desmantelamiento sistemático. Los humanos no solo estaban escapando. Estaban destruyendo metódicamente todo lo que hacía funcionar la civilización Borak. En el sector 12, Sojin estaba dando los toques finales a su obra maestra de destrucción. Había obtenido acceso al servidor cuántico primario que controlaba toda la red de información del planeta. Su virus del caos ya se estaba extendiendo por sus sistemas.
Pero ahora estaba plantando algo aún más devastador. ¿Cuánto tiempo hasta que el efecto cascada alcance sus redes fuera del mundo?, preguntó Dong-gu, que la estaba ayudando a navegar por los sistemas informáticos alienígenas. 6 horas, quizás menos, respondió Sojin mientras tecleaba comandos que habrían sido imposibles de concebir para cualquier Vortak. Una vez que llegue a su red de comunicación interestelar, todos los mundos Vorak se verán afectados. El virus que estaba subiendo no solo buscaba crear un comportamiento aleatorio, estaba diseñado para hacer que las computadoras Vorak pensaran como humanos, emocionales, impredecibles y creativos. Para una especie que había construido toda su civilización sobre la precisión lógica, esto sería catastrófico. Lo hermoso, continuó Sojin, es que no pueden simplemente apagar sus redes para detenerlo. Toda su sociedad depende de la coordinación por computadora. Si desconectan sus sistemas, sus ciudades dejan de funcionar. Si los dejan conectados, el caos se propaga. En el puerto espacial, Yuna supervisaba la fase más ambiciosa del plan de escape humano. Sus equipos no solo habían capturado naves Vortak, sino que habían aprendido a pilotarlas mejor que sus propietarios originales. La clave, le explicó a Min-Jung mientras preparaban otro transporte para el lanzamiento, es que no pensamos como ellos. Sus naves están programadas para patrones de vuelo lógicos y eficientes. Pero eficiente no siempre es efectivo. Las técnicas de pilotaje modificadas de Yuna habían demostrado ser devastadoramente exitosas en combate. Mientras los pilotos Vorak seguían patrones de ataque predecibles, los pilotos humanos usaban tácticas que no tenían sentido para las computadoras alienígenas. Volaban de maneras que parecían suicidas pero que en realidad eran brillantes, usando los propios sistemas de seguridad de los alienígenas en su contra. Transporte 12 cargado y listo, informó Tejo por el sistema de comunicación. 300 humanos a bordo. Destino, área de concentración alfa. Transporte 15 partiendo ahora, gritó otra voz. 250 humanos evacuados. Pero Yuna no solo estaba evacuando personas. También estaba robando tecnología. Cada nave que abandonaba Vorak Prime llevaba equipo alienígena capturado, datos informáticos y sistemas de armas. Si la humanidad sobrevivía a esto, regresarían a la Tierra con tecnología siglos por delante de todo lo que habían poseído antes. La evacuación procedía más rápido de lo que nadie se había atrevido a esperar. Pero era la guerra psicológica la que resultaba más efectiva contra los Vortak. Dejo había establecido puestos de mando en todas las áreas capturadas de la ciudad. Desde estas posiciones, sus equipos estaban transmitiendo mensajes a través de todas las frecuencias de comunicación Vortak. Pero estas no eran demandas de rendición o declaraciones políticas. Eran algo mucho más aterrador para una especie lógica. Pura emoción humana. Querían estudiarnos. La voz de Dejo resonó a través de las redes de comunicación alienígenas. Querían entender la naturaleza humana, creían que éramos solo otra especie para ser catalogada y controlada. La transmisión continuó mientras las fuerzas Vorak intentaban desesperadamente bloquear la señal, pero el virus del caos había infectado sus sistemas de comunicación, enrutando los mensajes humanos a través de canales aleatorios y amplificándolos por todo el planeta. Ahora saben lo que realmente somos. No somos sus esclavos. No somos sus especímenes. Somos su peor pesadilla. Una especie que se vuelve más peligrosa cuando se acorrala, más unida cuando se oprime y más creativa cuando se desafía. El impacto psicológico fue inmediato. Las unidades militares Vorak comenzaron a solicitar permiso para retirarse. Las poblaciones civiles comenzaron a evacuar de las áreas cercanas a las fuerzas humanas. Por primera vez en la historia de su especie, los Vorak estaban experimentando un terror genuino. En los centros médicos que los humanos habían capturado, Bubin coordinaba algo sin precedentes. Sus equipos no solo estaban tratando a humanos heridos, sino que también estaban documentando todo lo que habían aprendido sobre la fisiología y psicología Vorak. Su respuesta al miedo es fascinante, informó Nari mientras estudiaba las lecturas de los prisioneros Vortak capturados. No tienen depredadores naturales, ninguna experiencia con una amenaza genuina. Cuando se enfrentan a algo que no pueden categorizar lógicamente, sus niveles de estrés se vuelven peligrosamente altos. Bien,
respondió Bubin sombríamente. El miedo es lo único que entienden. Lo usaron para controlar docenas de especies. Ahora les toca experimentarlo a ellos mismos. Pero Bubin también estaba documentando pruebas de atrocidades Vortak, las instalaciones de recolección de cerebros, la tortura sistemática de especies cautivas, la crueldad casual de tratar a seres sintientes como ganado. Esta información sería transmitida a cada rincón de la galaxia, asegurando que otras especies supieran lo que realmente eran los Vorak. Mientras la evacuación continuaba, Hugh estaba implementando la fase más crucial de la operación. Utilizando su acceso a las redes de comunicación Vorak, estaba enviando un mensaje que cambiaría el equilibrio de poder en la galaxia para siempre. El mensaje estaba siendo transmitido a cada especie esclavizada en cada mundo Vorak. Contenía información detallada sobre las tácticas humanas, copias del virus del caos de Sojin e instrucciones para construir los dispositivos de reconocimiento de Yuna. Hermanos y hermanas de las estrellas, comenzó el mensaje de Hugh. Este es un llamamiento a la libertad. Los Vorak no son invencibles. Pueden ser derrotados. Les estamos enviando las herramientas y el conocimiento que necesitan para romper sus cadenas. El mensaje incluía todo lo que los humanos habían aprendido sobre las debilidades Vorak, sus patrones de comportamiento predecibles y sus vulnerabilidades tecnológicas. Era un kit de inicio de revolución transmitido a millones de seres esclavizados en docenas de mundos. En cuestión de horas, comenzaron a llegar informes. Estaban empezando levantamientos en colonias Vorak por todo el imperio. El virus del caos se estaba propagando por sus redes interestelares. Su civilización perfectamente ordenada se estaba desmoronando desde dentro. El comandante Beltar finalmente entendió la magnitud de lo que estaba sucediendo. Esto no era solo un intento de escape humano. Era el fin del imperio Vorak. Señor, informó el supervisor Ketron con derrota en su voz, estamos recibiendo informes de rebelión en 17 mundos. Nuestros gobiernos coloniales solicitan apoyo militar inmediato. ¿Qué apoyo?, respondió Beltar amargamente. Nuestra flota está infectada con su virus. Nuestras computadoras militares están atacando nuestras propias fuerzas. Nuestras redes de comunicación están transmitiendo su propaganda. Señor, ¿cuáles son sus órdenes? Por primera vez en su carrera, el comandante Beltar no tuvo respuesta. Cada protocolo, cada procedimiento, cada respuesta lógica había sido inutilizado por un enemigo que se negaba a seguir las reglas. El golpe final llegó cuando el virus definitivo de Sojin llegó a las redes gubernamentales Vorak. De repente, cada pantalla en el centro de mando comenzó a mostrar el mismo mensaje repetido en docenas de idiomas. Somos la humanidad. No perdonamos. No olvidamos. No nos rendimos. Han despertado algo que debería haber quedado en paz. Esto es lo que sucede cuando intentan enjaular a una especie que nació libre. El mensaje estaba acompañado de imágenes de rostros humanos. No los prisioneros rotos que los Vorak esperaban crear, sino los guerreros decididos que habían forjado accidentalmente. Dejo, Sojin, Yuna, Bubin, Hugh y cientos de otros miraban desde las pantallas Vorak con expresiones de absoluta determinación. Mientras las últimas naves de transporte humanas partían de Vortak Prime, dejaron atrás más que destrucción. Dejaron atrás miedo. Por primera vez en su historia, los Vorak entendieron lo que significaba ser presa. El mensaje que se extendió por la galaxia en los días siguientes fue simple. La humanidad no podía ser conquistada. Cualquier especie que lo intentara se enfrentaría a las consecuencias de despertar a los hijos de la Tierra a la guerra. El Imperio Vorak, que había dominado la galaxia durante 1000 años, comenzó a fragmentarse en cuestión de semanas. Algunas colonias declararon su independencia, otras fueron invadidas por las especies que habían esclavizado. Algunas simplemente permanecieron en silencio, sus poblaciones huyendo aterrorizadas por la retribución humana. En las naves de transporte que llevaban a los humanos rescatados de regreso a la Tierra, Dejo estaba con sus compañeros supervivientes y miró hacia el mundo ardiente que dejaban atrás.